¿Qué tal, amigos queridos? Sean todos bienvenidos a este su espacio Érase una vez. El día de hoy les invito a analizar cómo fue la Navidad Negra, donde Sucre, comandando el ejército de Bolívar, del ejército de Colombia, cometió una de las atrocidades más espantosas contra la población que decidió seguir siendo fieles a la monarquía española. Así es, mis queridos amigos, solo por ser fieles a la monarquía española, Bolívar mandó a Sucre a acabar con esa población. Les invito a revisar una carta que les va a llamar muchísimo la atención, pero sobre todo al relato de cómo fue el asesinato más espantoso acontecido en la ciudad de Pasto el 24, 25 y 26 de diciembre, llamada la Navidad Negra. Sean todos bienvenidos. Así es, mis queridos amigos, para entender qué pasaba en Pasto antes del acontecimiento del 24 de diciembre de 1822, es necesario entender al mismo Bolívar cuando le escribe una carta al general Santander, donde él mismo le dice lo siguiente. Pongamos mucha atención. Mi querido general, había pensado no escribir a usted sino de Pasto o del otro mundo. Si las plumas no se quemaban, pero estando en Pasto, tomo la pluma y escribo lleno de gozo porque la verdad hemos terminado la guerra con los españoles. A ver, vamos entendiendo esta situación. Para Bolívar, como para Sucre, los españoles eran los que defendían la causa del rey, es decir, la fidelidad al rey de España, la fidelidad a don Fernando VII, porque no había otra situación más. Y continúa, y asegurando para siempre la suerte de la República. En primer lugar, la capitulación de Pasto es una obra extraordinariamente afortunada para nosotros, porque estos hombres son los más tenaces, más obstinados, y lo peor es que su país es una cadena de precipicios donde no se puede dar un paso sin derrocarse. Quiero señalar aquí este punto. Cuando Bolívar dice, son los más tenaces, obstinados, porque no querían pertenecer a Colombia. Ellos querían seguir siendo fieles a la monarquía española. En muchos decretos, los pastusos le decían a Bolívar que no iban a dejar de pelear hasta que Colombia vuelva al seno de la monarquía española, es decir, que vuelvan a la unidad con la monarquía española. Y continuamos. Cada posición es un castillo inexpugnable y la voluntad del pueblo está contra nosotros. ¿Esto qué quiere decir? No todos estuvieron a favor de Bolívar. No todos estuvieron a favor del plan republicano que él quería imponer. Este sistema liberal republicano que hasta el día de hoy nos da muchos frutos amargos. Algo interesante de entender. Es decir, la independencia fue lo más anti-impopular que existió en estas tierras. Y lo dice el mismo Bolívar de nuevo.
y la voluntad del pueblo está contra nosotros, que habiéndoles leído públicamente aquí mi terrible intimación, los amenazaba. Fijaros que esa es la libertad que tanto promulgaba. Pregúntense. Exclamaban que pasarán sobre sus cadáveres, que los españoles los vendían y que preferían morir a ceder. Impresionante. Esto lo sé hasta por los mismos soldados nuestros que estaban aquí enfermos. Al obispo le hicieron tiros porque aconsejaba la capitulación. Pasto no se quería rendir frente a las hordas de Bolívar. El coronel García tuvo que largarse de la ciudad huyendo de igual persecución. Nuestra división está aquí, y no hace una hora que me han pedido una guardia de Colombia, por temor de los pastusos. Hasta los niños con mayor candidez dicen, ¿qué han de hacer? Pero que ya son colombianos. En este instante me lo está diciendo una niñita, pero con mucha gracia. Sépase, mis queridos amigos, que Pasto le fue fiel a la monarquía española. Las capitulaciones fue a las espaldas del pueblo. Ese fue el problema. Y que de nuevo se iban a alzar en armas contra Colombia. Impresionante, mis queridos amigos. Impresionante. Pero continuemos con otra cosita más de esta carta del 9 de junio de 1822. Y continúa la carta, mis queridos amigos. El coronel García se va con algunos jefes y oficiales, hasta 13, y algunos soldados y cabos hasta 15. Todo lo demás se queda con nosotros. Este señor se ha portado muy bien en esta última circunstancia, y le debemos gratitud porque Pasto era un sepulcro nato para todas nuestras tropas. Es decir, Pasto los vencía. Esto es lo más interesante de entender esta carta. Por eso, cuando se vuelve a levantar la población de Pasto, va a ser una masacre completa. Pero continuemos. Y luego vais a escuchar cómo fue la masacre de la Navidad Negra de 1822. Yo estaba desesperado de triunfar y solo por honor he vuelto a esta campaña. Tenga usted entendido que mi intimación fue la que produjo el efecto. Los amenazaba. Pues aquí no se sabía si se podía saber nada de la batalla de Sucre, ni se ha sabido hasta el primero. Por lo mismo, no quiero que se atribuyan a Sucre el suceso de mi capitulación. Claro, él necesitaba hacerse sentir que él era grande. Cosa interesante, ¿no? Cosa interesante, algo interesante en estas personalidades. Primero, porque bastante gloria le queda. Y segundo, porque es verdad y muy verdad que estaban resueltos a capitular sin saber nada de Sucre. Está hablando de la batalla de Pichincha, de 1822, del 24 de mayo. Y me parece que será muy oportuno el que se haga un preámbulo en la Gaceta de nuestras glorias respectivas. Sucre tenía mayor número de tropas que yo, y menor número de enemigos. El país le era muy favorable por sus habitantes y por la naturaleza del terreno. Y nosotros, por el contrario, estábamos en el infierno lidiando con los demonios. Es decir, a los pastusos les denominó demonios. La victoria de Bombona es mucho más bella que la de Pichincha. En próximos videos les voy a mostrar cómo fue la batalla de Pichincha cuando llegue esa fecha. La pérdida de ambos ha sido igual y el carácter de los jefes enemigos
muy desigual. El general Sucre, el día de la acción, no sacó más ventajas que yo, y su capitulación no le ha dado muchas más ventajas que a mí. Porque, a decir verdad, nosotros hemos tomado el baluarte del sur y él se ha cogido la capúa de nuestras conquistas. Yo creo que con un poco de delicadeza se le puede hacer mucho honor a la Guardia sin deprimir la división de Sucre. Es interesante conocer la mentalidad de estos personajes, sobre todo de Bolívar. Y vais a escuchar cómo fue la situación de la Navidad Negra de 1822, porque Pasto no se iba a rendir frente a las tropas de Bolívar. La Navidad Negra, relatada por el historiador Isidoro Medina Patiño en su obra Bolívar, genocida o genio bipolar. Trasladémonos en las líneas siguientes al 24 de diciembre de 1822. Sí, es la celebración de Navidad, pero el pánico reina en Pasto. Ya se tienen noticias del avance del ejército patriota, al mando de Sucre. Se trata de unas tropas en las que vienen nada más y nada menos que los batallones Rifles, Bogotá y Vargas, integrados por militares de una gran veteranía, curtidos en toda clase de combates. Como si esto fuera poco, lo acompañan los escuadrones de cazadores montados, guías y dragones de la Guardia, reforzados también con soldados de la vecina Quito. El día anterior se ha sabido que ese ejército ha atravesado el paso del Guaitara, muy mal defendido por las milicias improvisadas que allí quedaron, por lo que el 24 se esperaba su llegada en cualquier momento. La mayoría de los hombres informados de la gran superioridad de los enemigos que se acercan y no adictos a la causa realista, que se suscitarán entonces el oficial español Remigio Fobes, Agualongo y otros pocos, prefieren huir a las montañas. Numerosas mujeres y niños buscan refugio en iglesias, creen que los enemigos tendrán respeto de esos recintos sagrados, pero se darán cuenta demasiado tarde de su terrible equivocación. A pocos minutos de las 3 de la tarde se escucha un grito de espanto. ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! Es cierto, las tropas patriotas han llegado a la ciudad y luego de su extenso recorrido aparecen en el atrio de la iglesia de Santiago, frente al antiguo camino de Caracha. El día es triste y frío y el imponente volcán Galeras se encuentra nublado, como no queriendo ser testigo de las iniquidades que en cuestión de minutos va a dar comienzo. Prácticamente no hay resistencia en las barricadas defensivas que se han levantado. El jefe de Pasto, Estanislao Merchancano, y su segundo, el comandante Agustín Agualongo, han huido a las montañas al darse cuenta que se encuentran en inferioridad de condiciones y que por lo tanto en caso de dar batalla seguramente serán hechos prisioneros o muertos. Santiago el primer derrotado. Entonces, en esos momentos de intenso pánico, a alguien se le ocurre decir: saquemos a Santiago para que nos defienda. Al parecer, no queda otra alternativa. Solo un milagro puede salvar en esos aterradores momentos a Pasto y a los aterrorizados moradores. Se le pide al apóstol Santiago. Entonces, su imagen es colocada en medio de quien trata de rechazar el brutal ataque. Es una imagen increíble. Por un lado, los patriotas en violenta arremetida, por el otro, unos pocos hombres con los rostros demudados por el miedo, cuya única arma es una imagen de yeso. Los minutos que siguen demuestran que los milagros no son cosa de todos los días. Santiago no sirve absolutamente para nada. Es un estorbo que se cae al suelo en medio del fragor del combate, mientras poco a poco los atacantes van minando la poca resistencia para
apoderarse definitivamente de la ciudad que tanto dolores de cabeza había causado el proceso de emancipación de la Nueva Granada. Dice, a manera de curiosidad, el ilustre historiador Alberto Montezuma Hurtado en su obra Nariño, Tierra y Espíritu, que no es explicable cómo en aquellas horas aciagas los pastusos no se hubieran acordado de su patrona, la Virgen de las Mercedes, quien seguramente habría desempeñado un mejor papel en defensa de la ciudad, como ya lo ha demostrado en otras situaciones en las que Pasto ha estado expuesta a toda clase de peligros. Pesadilla. Los episodios que siguen a continuación son infernales. A pocos metros de la iglesia de Santiago, uno de los soldados le arrebató su hijo de los brazos a una desesperada madre. Enloquecida trata de recuperarlo y como una fiera enfurecida se lanza contra el hombre, pero otro de los soldados la degüella con un certero sablazo y su cabeza rueda por la pendiente, con la boca abierta en un grito silencioso. Acto seguido, el soldado que le había quitado el niño en medio de una carcajada demente, lanza al infante hacia arriba y lo inserta en su bayoneta, mientras que la soldadesca lo aplaude. Toda la ciudad de Pasto parece a un solo grito de dolor. A sangre y fuego se somete a la población. Templos, capillas y conventos cayeron en poder de los atacantes, a excepción del de las Conceptas, que se levantaba donde hoy es la gobernación de Nariño. Un homicidio espantoso. En la catedral de ese año de 1822, hoy la iglesia de San Juan, las tropas al mando de Sucre y enviadas por el libertador Simón Bolívar perpetran un asesinato espantoso, cuya víctima es el sacristán que pasaba de los 80 años de edad. En efecto, las tropas realistas lo agarran y lo obligan a colocar su cabeza en la pila bautismal. El pobre anciano no puede hacer nada para defenderse de la brutal agresión. Es entonces cuando uno de los oficiales patriotas, Apolinar Morillo, posterior asesino confeso de Sucre, le descarga una mole de adobe. La escena no puede ser más dantesca. La sangre salta por doquier y mancha las paredes de la iglesia. Mientras se perpetra este asesinato incalificable, la soldadesca, que ha entrado al templo con sus caballos, enlaza las sagradas imágenes de la Virgen y de los santos, que acto seguido son despojados de sus ornamentos y sus riquezas terrenales, en una orgía de muerte, destrucción y pillaje, en medio de los alaridos de las mujeres que están siendo violadas y pasadas a cuchillo, y de los gritos de los hombres que también son degollados. Pero la Navidad Negra apenas está comenzando. Tome usted a mi hija. Al darse cuenta de la nula resistencia, los soldados republicanos convertidos en verdaderos animales empezaron a ingresar con brutal violencia en las casas para robar, matar y violar sin pudor alguno a todas las mujeres, aunque éstas fueran niñas o ancianas. Los gritos y alaridos de las infortunadas se escuchaban por doquier. Fue entonces cuando en medio de esa orgía de sexo desenfrenado, muchas madres en su desesperación decidieron sacar a sus hijas a la calle para entregárselas a algún soldado blanco antes de que algún negro la violara. «Señor, por favor, tome usted a mi hija», fue una exclamación que se escuchó muchas veces en ese caos en el que se convirtió la ciudad. Las violaciones fueron múltiples. De acuerdo con las crónicas de la época, todas las mujeres que fueron sorprendidas en Pasto ese 24 de diciembre de 1822 fueron víctimas de vejaciones sexuales, de las cuales no se salvaron las monjas en los conventos. De los robos y abusos cometidos, es de rescatar la opinión del general José María Obando, quien no vaciló en criticar los incalificables excesos y responsabilidad del mismo general Sucre. No se sabe cómo pudo caber en un hombre tan moral, humano, en serio, e ilustrado como el general Sucre la medida altamente impolítica y sobremanera cruel de entregar a aquella ciudad a muchos días de saqueo, de asesinato y de cuanta iniquidad es capaz la licencia armada. Las puertas de los domicilios se abrían con la explosión de los fusiles para matar al propietario, al padre, al esposo, al hermano y hacerse dueño el brutal soldado de las propiedades, de las hijas, de las hermanas, de las esposas,
Hubo madre que en su despecho salióse a la calle llevando a su hija de la mano para entregarle a algún soldado blanco antes de que otro negro dispusiese de su inocencia. Los templos llenos de depósitos de refugiados fueron también asaltados y saqueados. La decencia se resiste a referir a tantos actos de inmoralidad. Increíbles bacanales. Realmente, como dice el general José María Obando, nunca se sabrá qué pasaba por la mente de Antonio José de Sucre al permitir tantos desmanes que él perfectamente pudo evitar. Córdoba mismo, alarmado por este gravísimo error político e histórico, le pidió que cesara la matanza y, ante su fuerte insistencia, ordenó Sucre, al tercer día del genocidio, que este coronel, con el cuerpo que comandaba, desarmara a los enloquecidos y borrachos soldados, en particular a los rifles, compuesta por venezolanos y mercenarios ingleses. Pasto fue, pues, durante 3 días el epicentro de hechos horribles y abusos inimaginables contra su población. En cercanías a la hoy Plaza de Nariño, soldados en avanzado estado de embriaguez seguían abusando sexualmente de las mujeres, sin importar que esto fuera en plena calle. Lo más horrible de todo es que muchas veces, satisfechos de su bellaquería, los infames soldados procedían a degollar a las indefensas mujeres. Respecto a los muertos en las calles, se amontonaron por lo menos 500 cadáveres de hombres, mujeres y niños, la mayoría con el cuello cortado. Al cabo de pocos días y a pesar de la frialdad del clima, la pestilencia fue insoportable, ya que nadie se atrevía a sepultar los cadáveres por el riesgo de convertirse en uno de ellos, en una ciudad en donde la soldadesca hacía lo que le daba la gana. Tanto así que ni siquiera los templos de Santiago, San Juan, San Andrés, Taminanguito y San Sebastián sirvieron de protección a quienes se refugiaron en ellos, convirtiéndose en un escenario de crímenes horrorosos que pareciera ser cometidos por brutales dementes. Destrucción cultural. Aparte de la terrible matanza y de los escabrosos hechos que rodean el vil ataque a Pasto por parte de las tropas republicanas, la ciudad sufrió a su vez un irreparable daño cultural y económico, como lo dice José Rafael Sañudo. Se entregaron los republicanos a un saqueo por 3 días y asesinatos de indefensos, robos y otros desmanes hasta el extremo de destruir, como bárbaros, al fin los archivos públicos y los libros parroquiales, cegando así de tan importantes fuentes históricas. La matanza de hombres, mujeres y niños se hizo aunque se acogían a las iglesias y las calles quedaron cubiertas con los cadáveres de los habitantes, de modo que el tiempo de los rifles es la frase que ha quedado en Pasto para significar una cruenta catástrofe. Es así, mis queridos amigos, mis queridos compañeros, ¿cómo fue la Navidad Negra de 1822? Por favor, suscríbanse, denle un me gusta y comenten qué les pareció conocer a detalle la Navidad Negra de 1822. Un abrazo a todos vosotros.